Vamos a hablar en esta clase acerca de las metrorragias que ocurren en el embarazo, en específico las metrorragias que van a ocurrir durante el primer trimestre. Sabemos que la hemorragia genital va a ser un evento frecuente durante la primera mitad del embarazo, ocurriendo casi hasta en el 20 al 40% de la gestación. El sangrado va a ser de diferentes cuantías, sangrados abundantes, sangrados leves, sangrados moderados. Puede ser este sangrado un sangrado intermitente o un sangrado continuo, que puede provocarse con dolor, sin dolor, y de acuerdo a este tipo de, de anamnesis más el examen físico, vamos a llegar a las 4 causas que son las más frecuentes en cuanto al sangrado durante el primer trimestre. Dentro de estos tenemos el aborto, ya sea en todas sus formas de aborto, que la vamos a ver en una clase más adelante, y en esta clase lo vamos a ver de forma un poco más acotada, y también los síntomas de aborto, el embarazo ectópico, otra causa importante de sangrado durante el primer trimestre del embarazo, el cual también vamos a ver acá un poco de forma más por superficial, pero en otra clase vamos a adentrarnos más en lo que es el embarazo ectópico. También tenemos que descartar de que no exista concomitante una patología cervical, vaginal o uterina, como por ejemplo los pólipos, la cervicitis, y también relacionado con útero la enfermedad del trofoblasto, que vamos a ver durante esta clase. Y como diagnóstico de exclusión también el sangrado que ocurre por la implantación del embarazo. Este es un diagnóstico de exclusión, cuando ya hemos visto que todas las otras causas ya han sido descartadas, las causas más importantes y patológicas en cuanto al sangrado. Para poder ver a nuestro paciente tenemos que realizar una buena evaluación de esta, primero que todo con una adecuada historia clínica y anamnesis. Para esto, preguntar todos los datos que tenemos que saber sobre la paciente: su fecha de última regla, los antecedentes en cuanto a su paridad, antecedentes acerca de las enfermedades de la paciente, conocer acerca del sangrado, que cuente cuándo comenzó este sangrado, cómo es en cuanto a su cuantía, a su duración, la intermitencia de este, si es continuo, toda la historia clínica que tenemos que saber de nuestra paciente, con el objetivo de realizar una adecuada evaluación y así llegar a nuestra aproximación diagnóstica para tener ya bien pensado hacia dónde vamos con la historia. Siempre es importante una adecuada historia clínica de la paciente. Siempre fecha de última regla, uso anticonceptivo, todo lo que tenemos que saber en cuanto a si es que tiene alguna ecografía que haya confirmado el embarazo, si es que no, todo con relación a la historia en cuanto al sangrado. Luego, realizar un adecuado examen físico. Toda paciente que consulta por sangrado, tenemos que realizarle una especuloscopía. Realizamos la especuloscopía para ver desde dónde viene el sangrado, si este sangrado proviene desde el útero, si este sangrado es del cuello del útero, si este sangrado proviene de la vagina. Siempre, toda paciente que consulta por sangrado, realizar una especuloscopía. También, dentro del examen físico, tenemos que palpar el abdomen. Tenemos que saber que los distintos diagnósticos que nombramos anteriormente se presentan con distintos síntomas. Por ejemplo, un embarazo ectópico roto se va a presentar con un abdomen agudo, con un abdomen quirúrgico, con mucho dolor a la palpación uterina, con resistencia muscular, a diferencia de una paciente que consulta, por ejemplo, por síntomas de aborto, en donde no debiese presentar dolor a la palpación abdominal. Tampoco pacientes bueno, que ya cursan con un aborto pueden cursar con dolor abdominal, pero no va a ser tan intenso como una paciente
cursando con un embarazo ectópico roto. Así que importante dentro del examen físico, siempre paciente que está sangrando, realizar una especuloscopía para ver desde dónde proviene el sangrado, para evaluar también si es que están sangrando y ver la cuantía de este, y también la palpación abdominal para ver el dolor que puede presentar la paciente, y así nos vamos aproximando aún más a nuestro diagnóstico. Dentro de la evaluación también, si es que tenemos la posibilidad de realizar una ecografía transvaginal, realizar una ecografía transvaginal para ver qué es lo que tenemos. Pues tenemos distintas opciones de lo que podemos ver dependiendo de cada patología, y nos va a ayudar a aproximarnos aún más a nuestro diagnóstico. Por ejemplo, paciente con un atraso menstrual, sangrado, dolor abdominal, realizamos una ecografía, no vemos nada dentro del útero y vemos la presencia, de una masa anexial, sospechamos rápidamente que puede tener un embarazo ectópico que está en curso. O otro ejemplo, paciente también con sangrado, atraso menstrual, que en una ecografía se haya visto un saco gestacional, realizamos una nueva ecografía en donde no tenemos la presencia de un saco gestacional, vemos un endometrio de 30 milímetros, ahí nuestra aproximación diagnóstica se va hacia el lado de un aborto incompleto. Y así con las distintas patologías que está. Así que si tenemos a mano una ecografía transvaginal, tenemos que realizarla para aproximar y muchas veces llegar al diagnóstico, realizando estas tres cosas: la historia clínica, el examen físico y una ecografía transvaginal. También tenemos a mano el uso de la subunidad beta, la beta HCG, la cual nos va a ayudar a discriminar también, primero que todo, para ver si es que la paciente presenta un embarazo, no presenta un embarazo, y ver los distintos tipos según la medición de la subunidad beta, en qué podemos estar pensando. Por ejemplo, si tenemos una beta que está en 3000, no vemos nada dentro del útero, vemos una masa anexial, podemos sospechar o ya diagnosticar que tiene un embarazo ectópico. Con una beta más pequeña, con una, no sé, de 600, 700, con una paciente que esté hemodinámicamente estable, en donde solo se ve un engrosamiento endometrial, con un sangrado leve, podemos sospechar que es un sangrado por implantación, y aún tenemos que esperar a realizar una nueva unidad beta en 48 horas más para ver cómo es el ascenso de esta, o si no asciende, en donde ya podemos sospechar que puede hacer un aborto. Dependiendo de esto, de las distintas alzas que tenemos en cuanto a la subunidad beta, podemos ir haciendo los distintos diagnósticos, pero siempre vamos a tener a mano nuestra historia clínica, nuestro examen físico, que con esos dos, ya casi el 80-85%, podemos llegar a un diagnóstico, y también nuestros exámenes como la ecografía transvaginal, y finalmente la subunidad beta, en donde ya nos ayuda a llegar completamente a una evaluación final y ver el manejo que tenemos que realizar con esta paciente. Vamos a hablar ahora de las distintas patologías que están relacionadas con la metrorragia durante el primer trimestre. Dentro de estas tenemos el aborto espontáneo. Primero que todo vamos a definir el aborto. El aborto es la interrupción del embarazo que va a resultar con la expulsión de un feto inmaduro, no viable. Según la Organización Mundial de la Salud, el aborto es aquella pérdida del embarazo o expulsión fetal que ocurre antes de las 22 semanas o que pese menos de 500 gramos. El aborto espontáneo es la complicación más común durante el embarazo temprano. A medida que aumenta la edad gestacional, su incidencia va a ir disminuyendo. Sabemos que entre el 8 al 20% de los abortos ocurren de forma espontánea antes de las 20 semanas. Dentro de esos, el 80% va a ocurrir antes de las 12 semanas, o sea, la mayoría durante el primer trimestre.
Y después de las 15 semanas, en fetos que son anatómicamente normales, la frecuencia es muy baja y baja hasta un 0,6%. O sea, la mayoría ocurre antes de las 12 semanas. Tenemos distintos factores de riesgo para los abortos espontáneos. Dentro de estos factores de riesgo tenemos la edad materna. El avance en cuanto a la edad materna es el principal factor de riesgo para sufrir un aborto espontáneo en mujeres que son sanas. Luego se ha visto que la tasa total de abortos más o menos es de un 11% y desglosándolo por edad, más o menos entre un 9 a un 20% van a ocurrir, son la tasa que ocurre en pacientes entre 20 y 30 años, un 20% cuando están entre 31 y 35, sube al 40% entre 36 y 40 años, subiendo ya notoriamente en las pacientes mayores de 41 a 45 años, en la cual las tasas de aborto sube hasta aproximadamente el 80% de los casos. Otro factor de riesgo importante a considerar son los abortos espontáneos previos. Por eso es importante, dentro de nuestra historia clínica, hablar sobre la historia obstétrica de la paciente, porque este va a ser un buen predictor de los resultados perinatales posteriores. Se ha visto que el riesgo de poder repetir un aborto, con un aborto espontáneo previo, es más o menos de un 20%. Aumenta un 28% luego de 2 abortos y un 43% luego de 3 o más abortos consecutivos. El tabaquismo también es un factor de riesgo para muchas cosas y también no lo deja de ser para los abortos. Se ha visto que fumar más de 10 cigarros al día se asocia con un aumento del riesgo de pérdida gestacional, aumento del riesgo relativo entre un 1,2 a un 3,4. Así que las mujeres que están fumando tienen un riesgo relativo de tener una pérdida entre un 1,2 y 3,4 veces mayor que una paciente que no esté fumando. El peso materno también es un factor de riesgo para muchas cosas dentro del embarazo y dentro de la vida normal, y también está presente en las pacientes con aborto. Y los índices de masa corporal, que son mayores a 25 y mayor aún a 30, el riesgo de aborto espontáneo, tanto como de infertilidad, es mayor. El uso de antiinflamatorios no esteroidales también se asocia con un aumento de la frecuencia de abortos si estos van a ser ocupados alrededor del momento de la concepción. Y también se ha visto que la presencia de fiebre durante la concepción también podrían aumentar el riesgo de aborto. En cuanto a la etiología o la causa de estos abortos, aproximadamente un tercio de estos abortos espontáneos que ocurren hasta las 8 semanas son huevos anembrionados, o sea que no se encuentra embrión ni saco vitelino dentro del saco gestacional. Los 2 tercios restantes que se encuentran dentro de los embriones son embriones que son anormales, dismórficos o que están macerados como para poder realizar un examen y poder describir bien de qué se tratan, pero normalmente relacionados con anomalías cromosómicas, así también como por el uso de teratógenos. Las causas más frecuentes, como les voy a nombrar, son las cromosomopatías, o sea, las alteraciones cromosómicas, las cuales explican alrededor del 50% de los abortos espontáneos durante todo el embarazo. La mayoría de estas anomalías se van a ver dadas por aneuploidías, también por anomalías estructurales, mosaicismo y defectos de un solo gen que son responsables de alguno de los casos. Mientras más a mayor temprano en cuanto a la edad gestacional ocurre estos abortos, es mayor la incidencia de los defectos citogenéticos, defectos cromosómicos. Las anomalías cromosómicas explican casi el 90% de los huevos anembrionados y casi el 50%, como dijimos, de los abortos de primer trimestre, o sea, antes de las 12 semanas. Anomalías congénitas también pueden causar alteraciones cromosómicas o genéticas y también la exposición a teratógenos.
Otra cosa relacionada en cuanto a la etiología son factores maternos, como por ejemplo anomalías uterinas congénitas o adquiridas, como por ejemplo útero bielfo, útero bicorne, los tabiques uterinos y también la presencia de miomas dentro de la cavidad endometrial, las endocrinopatías maternas, por ejemplo la patología tiroidea, los defectos de fase lútea en donde no ocurre la fase lútea como debería ocurrir y la progesterona no se eleva para permitir la implantación del huevo dentro de la cavidad endometrial, enfermedades infecciosas maternas como por ejemplo la listeria, la toxoplasmosis y también las trombofilias maternas, como lo es el síndrome antifosfolípido. Dentro de los tipos de aborto tenemos varios, son 6. Dentro de esto tenemos la amenaza de aborto. La amenaza de aborto es la metorragia de cuantía variable, normalmente cuantía leve a moderada, que ocurre durante la primera mitad del embarazo, en el cual ocurre este sangrado a través de un cérvix que está cerrado. Puede o no estar acompañado de dolor, como un cólico hipogástrico, y va a ocurrir en gestaciones que son potencialmente viables. O sea, es un sangrado que va a ocurrir durante el primer trimestre y que ocurre sin cambios cervicales, con o sin la presencia de dolor. De cada 5 mujeres, más o menos una o dos va a presentar un sangrado genital durante la primera mitad del embarazo. Se llama amenaza porque en estos embarazos no ocurre finalmente el aborto y solamente ocurren los síntomas. Normalmente hasta el 90-96% de estas amenazas de aborto van a terminar en embarazos a término. Mientras mayor es la edad gestacional en cuanto ocurre estos sangrados, mejor es el pronóstico final. Entonces, como dijimos, sangrado genital de cuantía variable, con o sin dolor cólico hipogástrico y sin cambios cervicales, con un cuello que está cerrado. En cuanto al tratamiento de este, no existe evidencia que avale ningún tipo de tratamiento. Sin embargo, podemos recomendar como medida general la abstinencia sexual. Es lo único que está comprobado que disminuye la progresión a un aborto. El aborto inevitable es en pacientes que presentan amenazas de abortos y que presentan al examen un orificio cervical interno que ya va a estar dilatado. En estos pacientes, como el nombre dice, el aborto no ha ocurrido, pero va a ser inevitable la ocurrencia de este debido a que los cambios cervicales ya no se puede hacer nada como para poder retroceder en cuanto a esto y la, la, el aborto en sí ya no va a tener vuelta atrás. El aborto completo se denomina aborto completo a la situación en la cual existe una expulsión total del embrión o del feto, como también de las membranas ovulares. Desde un punto de vista clínico, vamos a identificar el aborto completo debido a que desaparece el dolor y el sangrado activo después de la expulsión de todo el producto de la concepción. Se va a palpar al examen un útero pequeño y que va a estar bien contraído, generalmente con un orificio cervical que va a estar cerrado o ya va a ir cerrando. A la ecografía tenemos que no tener la presencia de un saco gestacional, obviamente, dentro del útero y con un endometrio menor a 15-20 milímetros. Antes era a 15 milímetros, pero ya se ha ido aumentando un poco el valor hasta llegar a los 20 milímetros de endometrio. Un aborto incompleto se denomina aborto incompleto al cuadro clínico que se caracteriza por la expulsión parcial de los productos de la concepción. ¿Cómo se distingue? Se distingue por la presencia de un sangrado, una metorragia, acompañado de dolor hipogástrico, seguido también
por la eliminación de tejido ovular o de tejidos fetales. Durante nuestro examen, ¿qué podemos ver? Podemos detectar un cuello con un orificio cervical interno que va a estar dilatado, el útero que va a estar algo aumentado de tamaño, pero menor al esperable para la edad gestacional, y también dentro de la especuloscopía podemos observar o no la presencia de material ovular en el canal cervical o en la vagina. El diagnóstico por ultrasonografía, vamos a ver un útero sin la presencia de saco gestacional y con un grosor endometrial aumentado. Como dijimos antes, era mayor a 15 milímetros, pero ahora los límites son un poco mayores, pudiendo llegar a un endometrio de hasta 20 milímetros. El aborto retenido se refiere a la muerte intrauterina de un embrión antes de las 22 semanas de gestacional, quedando retenidos los productos de la concepción por un largo plazo. El diagnóstico lo sospechamos ante la regresión de signos y síntomas de embarazo, la falta de progresión de la altura uterina y también la desaparición de los latidos cardiofetales en la ultrasonografía. La ultrasonografía va a confirmar este diagnóstico, sin embargo no se ocupa siempre. Bueno, normalmente en estos casos también se va a presentar con sangrados que son de cuantía un poco menor, y al ir a la búsqueda de latidos cardiofetales no lo vamos a encontrar. Y para terminar, el aborto séptico es una de las causas significativas de morbilidad y mortalidad materna, aunque ha ido disminuyendo con el advenimiento de nuevas tecnologías y de mejorías en cuanto a la salud en nuestro país, porque antes la mayoría de estos abortos eran causados por abortos provocados en forma clandestina, con elementos que no son aptos para poder realizar un aborto, como por ejemplo con tallos de apio o de distintos vegetales con los cuales realizaban estos tipos de abortos que finalmente podían complicarse mucho hasta con muertes maternas. Otras formas menos comunes de presentación y que son más fisiológicos que la introducción de elementos que no son para este tipo de procedimientos es por RPM de larga data, sin manejo médico, y también embarazos con DIU in situ. El diagnóstico se basa en fiebre mayor a 38 grados Celsius, en presencia de un aborto en cualquiera de sus fases evolutivas, ya sea un aborto en evolución, un aborto inevitable, un aborto completo, cuando presentan fiebre mayor a 38 grados durante el proceso. En el examen físico puede detectarse flujo vaginal de mal olor, dolor pelviano, también dolor abdominal, ya sea con o sin irritación peritoneal, dolor a la movilización del cérvix, mucha sensibilidad uterina y también anexial. La presencia, en estos casos de ictericia o hiperestesia cutánea y mialgias, nos orientan a pensar en una infección por Clostridium perfringens, que es uno de los bistitos más comunes relacionados con los abortos sépticos con tallos de distintos vegetales. En este caso, el manejo tiene que ser hospitalizado rápidamente a la paciente para el tratamiento antibiótico y la evacuación del feto debido al riesgo que presenta aumentado de mortalidad. Así que siempre, ojo, los pacientes que estén sangrando primer trimestre con un aborto, con fiebre, rápidamente sospechar que puede ser un aborto séptico y parar bien la antena. Vamos a hablar más de estos tipos de aborto, de sus manejos, durante la clase de aborto, que va a ser un poco más adelante, pero esto es como una pincelada de lo que es los distintos tipos de aborto. En cuanto al embarazo ectópico, otra de las causas importantes de metrorragia durante el primer trimestre, el embarazo ectópico es una complicación del embarazo en cual el óvulo fertilizado o el blastocito se va a implantar fuera de la cavidad endometrial uterina. El sitio más frecuente son las trompas uterinas, también a nivel abdominal, en el ovario o en el cérvix.
Y el embarazo ectópico roto es la causa más frecuente de muerte materna durante el primer trimestre, superando ahora al aborto debido a, a la mejoría en cuanto a la salud pública en nuestro país. Dentro de los factores de riesgo que tenemos para el embarazo ectópico, tenemos las cirugías tubáricas previas, el antecedente de procesos inflamatorios pélvicos, el antecedente de un embarazo ectópico. Existe un riesgo de recurrencia de un 10% luego de un primer evento y hasta un 25% después de 2 o más embarazos ectópicos. Pacientes que están esterilizadas quirúrgicamente y que se embarazan nuevamente tienen un riesgo de presentar un embarazo ectópico. Infertilidad, también la antecedente de infertilidad tenemos que sospechar que pueden tener un embarazo ectópico si es que tienen los síntomas. El uso de técnicas de reproducción asistida, la cirugía abdominal previa, las pacientes con tabaco, usuarios de tabaco, en pacientes con edad mayor a 35 años y el uso de métodos anticonceptivos como DIU o progesterona. El 50% de los pacientes no van a presentar factores de riesgo identificables. La localización del embarazo ectópico, como dijimos anteriormente, es mayormente en las trompas de falopio o tubo uterina y el 80% ubicados en la ámpula. También puede existir un embarazo ísmico o un embarazo en el cuerno. Con menos frecuencia también tenemos embarazos ectópicos ubicados en el ovario, a nivel del cérvix, a nivel de la cicatriz de cesárea, intersticiales, abdominales o heterotópicos. ¿A qué nos referimos con un embarazo heterotópico? Cuando existe la presencia de un embarazo en una localización externa como en la trompa y otro cursando en la región intrauterina, o sea, un embarazo normal. El diagnóstico lo tenemos que hacer con la tríada de la clínica, en la cual tenemos una paciente con amenorrea o atraso menstrual, dolor abdominal hipogástrico y una metrorragia del primer trimestre. Esos son los 3 síntomas que nos hacen sospechar de un embarazo ectópico: metrorragia del primer trimestre, dolor abdominal y amenorrea. Después ya, cuando sospechamos de un embarazo ectópico que está roto, tenemos los signos de rotura, en donde hay un compromiso hemodinámico con hipotensión, taquicardia, aumento de la frecuencia respiratoria, y la irritación peritoneal, que es el signo de Bloomberg, en donde a la palpación del abdomen la paciente presencia resistencia muscular debido al dolor generado por esta irritación del peritoneo a causa del sangrado que va a ocurrir dentro de la cavidad peritoneal. Tenemos también para el diagnóstico la curva de subunidad beta, en donde tenemos que ir viendo este ascenso de la curva, el cual vemos si es adecuado o no es adecuado para hacer la sospecha. En este cuadrito podemos ver cómo tenemos que ir sospechando en qué tipo de paciente está. Por ejemplo, si tenemos un nivel de beta-HCG que está en este nivel 0, y este en un control en 48 horas tiene un ascenso menor a un 50% después de estos 2 días, tenemos que sospechar que podemos estar frente a la presencia de un embarazo ectópico. Normalmente a las 48 horas el ascenso tiene que ser mayor a un 50-66% para sospechar que tenemos un embarazo intrauterino. Por eso ascensos menores al 50% dentro de estas 48 horas nos hacen sospechar que estamos frente a la presencia de un embarazo ectópico. Asociado a esto, también a los síntomas descritos y también en la ecografía al visualizar alguna masa de anexión. También los descensos que no son mayores al 25% nos pueden hacer sospechar que estamos ante la presencia de un embarazo ectópico. En descensos mayores ya tenemos que sospechar que estamos frente a la presencia de un aborto espontáneo. Por eso es importante realizar las curvas de beta-HCG cuando no tenemos claridad en cuanto al diagnóstico, y estas curvas, para que nos sirvan, tiene que ser en 48 horas desde que se realiza el primer examen, y así ir viendo hacia dónde va apuntando nuestra
nuestra aproximación diagnóstica. También se mide los niveles los niveles de progesterona, pero se vio, según un estudio, que los niveles de progesterona no son útiles en predecir las tasas de embarazo ectópico. En la ultrasonografía vemos que tiene una gran sensibilidad y especificidad, una sensibilidad de un 87 hasta un 99% y una especificidad de un 94 hasta un 99%. ¿Y qué podemos ver dentro de esta ecografía? La presencia de una masa anexial, no homogénea ni quística, 20 al 40%, la presencia dentro de esta masa anexial un saco extrauterino vacío, un 15 o un 20%, con la presencia de un saco extrauterino que contiene un saco de yolk o un embrión, o sea, un saco gestacional con un saco vitelino, y dentro de este un embrión, y también un 20% la presencia de un pseudosaco, el cual es una colección dentro de la cavidad endometrial. Otra de las imágenes que podemos también ver es el doble anillo decidual, que se presenta también dentro de la masa anexial, y para eso necesitamos usar el Doppler para ver este doble anillo que está en la decidua. Si tenemos un pseudosaco, más un test de embarazo positivo, más ausencia de masa anexial, la tasa de embarazo ectópico es muy baja, 0,02%. O sea, es importante realizar en estos casos nuestra ecografía transvaginal. En esta imagen, en la imagen A, vemos la presencia de un saco gestacional que está dentro del útero, un saco gestacional intrauterino que vemos que está bien ubicado, con una buena forma redonda, homogénea y presentado dentro del útero. En la imagen B vemos la misma presencia de un saco gestacional que no es un saco gestacional debido a que, miren la forma, no es igual a la de la A, no tiene una forma homogénea, tiene tabiques dentro, no está ubicado en el centro, por tanto nos tiene que hacer sospechar de que no estamos frente a la presencia de una gestación intrauterina, sino que esta es una imagen de un pseudosaco y que también se ve que está asociado esto negro que está por aquí al lado con líquido libre en la cavidad peritoneal, lo cual nos puede hacer sospechar de que algo está sangrando por la presencia de este líquido dentro de la cavidad peritoneal. En la imagen C vemos este saco gestacional que no está dentro del útero, sino que está en relación a un anexo, y también con la presencia de líquido libre. En la imagen D también se ve este saco gestacional que está dentro de un anexo, o en un anexo, y con este halo, que es este doble anillo decidual que se ve en esta imagen. Y en la imagen E tenemos la presencia de una masa anexial heterogénea, sin presencia de saco gestacional, que también nos tiene que hacer sospechar más la historia, más el examen físico, más la beta, en que tenemos la presencia de una masa anexial que es sospechosa de un embarazo ectópico. El tratamiento va a ser visto también, va a depender a grosso modo, puede ser observación, tratamiento médico o tratamiento quirúrgico, pero eso lo vamos a ver en la clase de embarazo ectópico. En cuanto a la enfermedad del trofoblasto, la enfermedad del trofoblasto es una neoplasia es un conjunto de enfermedades tumorales que tienen su origen en un óvulo fertilizado, caracterizado por una proliferación anormal del trofoblasto. Su comportamiento biológico va desde casos benignos, como lo son la mola hiatiforme, hasta el coriocarcinoma, el cual es una patología maligna. Fisiológicamente, el trofoblasto va a estar propenso a la invasión y a la metástasis, pero rara vez este proceso llega finalmente a una malignización. En la enfermedad del trofoblasto va a estar asociada siempre a un marcador tumoral, el cual es la subunidad beta, la beta-HCG, la cual va a determinar el diagnóstico, el pronóstico y el posterior tratamiento de la enfermedad trofoblásta.
La enfermedad de trofoblasto es la neoplasia ginecológica con mayor posibilidad de curación, debido a que es muy sensible a los agentes de quimioterapia, agentes quimioterapéuticos. Y se estima que uno de cada 1.500 partos es su frecuencia, siendo mayor en países orientales. En Chile se estima que va en uno cada 1.000, más o menos. Se van a clasificar en los dos más comunes, que son la mola hiatiforme completa, en la cual no se reconocen elementos fetales ni tejido embrionario, la mola hiatiforme parcial, en la cual sí hay presencia de embrión y de tejido embrionario, pero este embrión no es un embrión viable, la mola invasora, el coriocarcinoma y el tumor del sitio placentario. La enfermedad del trofoblasto ocurre con, bueno, la mola hiatiforme va a representar el 85% de los tumores del trofoblasto, o sea, gran cantidad. En general se presentan con metorragia en la primera mitad del embarazo en más del 95% de los casos, o sea, la metorragia del primer trimestre es uno de sus síntomas más notorios, aunque es una enfermedad menos prevalente a un aborto o un embarazo ectópico, pero siempre tenemos que sospecharla con sus síntomas. Y también puede haber eliminación de tejido molar característico, que son como vesículas, como ollejos de uva. En su inicio, la enfermedad trofoblástico presenta sintomatología y signología que acompañan a una gestación normal. Puede presentar hemorragia genital, que está presente casi siempre, como dijimos, hasta el 95%, y su magnitud es variable. También expulsión de vesículas a través de la vagina, que eso es el signo patognomónico, que es como el ollejo de las uvas. Va eliminando parte de sangre, está como ollejo de uva. Es muy característico y se diferencia notoriamente. También pueden presentarse con hiperemesis gravídica hasta el 40% de los casos, todo esto relacionado con el aumento de la beta-HCG, un síndrome hipertensivo del embarazo precoz, el cual ocurre dentro de la primera mitad del embarazo, se presenta más o menos en el 20% de los casos. El hipertiroidismo, que se presenta hasta el 7% de los casos, también producido por la actividad tirotrófica, que va a generar el aumento de la hormona gonadotrófica coriónica, la beta-HCG, un tamaño uterino que va a ser mayor al esperado por la edad gestacional, que se da debido al crecimiento rápido del trofoblasto, el edema que genera este y la hemorragia que se va a producir también, y los tumores ováricos bilaterales, que también se producen en el 35% de los casos. Y esto corresponde generalmente a quistes llamados decaluteínicos, que se van a producir por la estimulación intensa de la hormona gonadotrófica coriónica en los folículos ováricos. Todo esto entonces nos hace sospechar de la enfermedad del trofoblasto, pero lo que más nos tiene que guiar en nuestro examen físico es la presencia de sangrado genital, la eliminación de estas vesículas por la vagina y el tamaño uterino mayor al esperado. También la hiperemesis gravídica, que se va a dar en gran porcentaje de los casos. El diagnóstico clínico presuntivo se va a confirmar en más o menos el 50% de los casos. Los exámenes diagnósticos de apoyo van a ser la ultrasonografía transvaginal, en la cual podemos observar una imagen característica de trabéculas y de múltiples quistes, como en un panal de abejas. En este se ve la presencia de este panal de abejas asociado a un embrión, con lo cual tenemos una mola que es parcial, y en esta imagen de abajo las mismas trabéculas con estos mismos quistes, pero sin presencia de embrión, en donde tenemos una mola hiatiforme completa. La medición cuantitativa de la beta-HCG también nos va a ser presuntiva del diagnóstico, debido a que va a presentar una beta-HCG muy elevada, casos con más de 50, 100.000, hasta 200.000 de subunidad beta, muy anormal para la semana del embarazo. Entonces tenemos para el diagnóstico el sangrado genital, con o sin la presencia de vesículas, la ecografía ginecológica, donde podemos ver este panal de abejas, y la beta-HCG elevada. En otros casos no vamos a realizar el diagnóstico, no vamos a poder realizar el diagnóstico con nuestra anamnesis, con nuestro examen físico y con nuestro apoyo de imágenes, y finalmente
el diagnóstico se realiza exclusivamente por anatomía patológica. En cuanto al tratamiento, va a depender del tipo de enfermedad del trofoblasto generada, pero normalmente para tener en consideración se realiza un vaciamiento uterino en la mayoría de los casos. En algunos casos, cuando es un tumor que es de origen maligno, puede llegar incluso hasta la histerectomía. Y posteriormente, si esto persiste, en cuanto al riesgo de persistencia, las molas completas persisten más o menos un 10 o un 20% y las parciales hasta un 5%, ahí tenemos que llegar después posteriormente a un tratamiento con quimioterapia, normalmente utilizada la droga, el metotrexato o la actinomicina D, aunque va a depender de caso en caso, y yo creo que esto lo van a ver en alguna clase de ginecología más adelante. El riesgo de repetir un embarazo molar en una paciente es más o menos de un 1%, es decir, 10 veces más que en la población general. Entonces, tenemos que saber, como dijimos, siempre las pacientes en edad fértil que presentan sangrado vaginal con un atraso menstrual, tenemos que realizar una historia y un examen físico acabado. Si tenemos un orificio cervical abierto, se observan restos ovulares, tenemos que manejar a la paciente como un aborto completo o un aborto incompleto. Si al realizar la especuloscopía observamos una lesión cervical o vaginal, manejar como una lesión según corresponda, siempre descartando, confirmando también la presencia de un embarazo. Al tomar una subunidad beta, si tenemos una beta que es negativa, estudiar las causas ginecológicas para la presencia del sangrado, y con una beta positiva, evaluar a la paciente con una ultrasonografía y ver las distintas causas que tenemos. Si tenemos la presencia de un embrión, vemos si estamos ante una amenaza de aborto, en el cual tenemos que realizar un manejo expectante, ante un embarazo ectópico, realizar un tratamiento ya sea médico o quirúrgico del embarazo ectópico. Un embarazo intrauterino no viable, también manejar expectante con un manejo médico, manejo quirúrgico. La enfermedad del trofoblasto también manejo según etapa, y si no observamos un embarazo intrauterino ni extrauterino, tenemos que realizar el algoritmo para la sospecha del embarazo ectópico, en donde tenemos que ver las beta HCG seriadas para ver ante qué patología nos estamos enfrentando, para confirmar o para descartar finalmente un embarazo ectópico, que eso se va a ver en las clases de más adelante. Así que espero que haya sido claro en cuanto a en esta clase, y que estén muy bien. Cualquier duda, consultar. Saludos.